Comenzamos la tercera sesión del curso de Teología Natural dentro de este bloque del marco metafísico para la teología natural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, sede sapientiae, ora pro nobis. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado en la sesión anterior, es decir, dentro de este marco metafísico para la teología natural. En concreto, en los apuntes habíamos acabado de ver esta cuestión del, digamos, el tipo de abstracción, si era una abstracción, si era una separación. Ya os había comentado que me inclinaba más, siguiendo lo que dice Panizzoli en la obra esta que estamos siguiendo, porque la operación que se emplea aquí es una abstracción, es una separación más que un tercer grado de abstracción. Se podría ver también de esa manera, pero no entramos ahora en ese problema. El que quiera profundizar, le dejaré en la descripción de esta sesión un enlace con, disculpad, esta es un estudio bastante interesante en la edición, en la edición italiana bilingüe de esta obra de Santo Tomás, del comentario in Boetium de Trinitate. El autor, Porro, pone una serie de apéndices y en el primero habla precisamente de esto, la metafísica y la teología, la división de las ciencias especulativas a partir de esta obra de Santo Tomás. Ahí tenéis un montón de textos, de estudios sobre estas cuestiones, pero ya digo, aquí no vamos a detenernos nosotros más. Bien, seguimos un poco explicando el esquema este que habíamos hecho acerca de las diversas ciencias, porque la clave siempre es ver cómo entra Dios en el campo de la metafísica. O sea, no perdamos nunca de vista ese objetivo, porque ya digo, aquí salen muchísimas cosas de metafísica en general, pero ver cómo entra Dios dentro de esta argumentación. Y ahora lo que tenemos que decir es algo acerca del sujeto de la ciencia, para centrarnos en ese sujeto de la filosofía primera, de la metafísica, y ver si Dios puede entrar de alguna manera. En ese sentido, aquí Santo Tomás nos hace alguna observación interesante de las ciencias respecto al sujeto. Podríamos decir, como os pongo aquí, si el sujeto de una ciencia es una parte determinada del sujeto de otra ciencia, entonces la primera está contenida en la segunda. Como si dijéramos, dentro de la ciencia de la biología se estudian los animales, pues hay una parte que estudia los leones. Digamos, la ciencia de los leones sería una parte de la biología. Está contenida en la segunda, está contenida en la primera. Pero es distinto si si en una ciencia está la causa de lo que se estudia en otra ciencia. La causa, el propter quid, de lo que simplemente otra ciencia entiende que está dado. En ese caso, diríamos, la segunda ciencia estaría subalternada a la primera, no contenida. Contenida es el caso que os he dicho antes. El estudio de los leones está contenido dentro del estudio de la biología o del estudio de los animales. Aquí es distinto. Aquí una ciencia estudia cosas que son causa de lo que se da en otra ciencia. Os pongo este ejemplo. La medicina y la biología. La medicina no es parte de la biología en el sentido que hemos dicho antes, como con los leones y los otros animales. Porque en un caso, digamos, la biología, la medicina estudiaría, perdón, la medicina estudiaría las propiedades curativas de las plantas. Pensad en la medicina, sobre todo en la época de Santo Tomás, cómo el uso de determinadas plantas ayuda a curar enfermedades. Pero no se pregunta por qué, mientras que la biología estudiaría el porqué de esas propiedades curativas de las plantas. En ese sentido, podríamos decir que la medicina, que estudia simplemente esas propiedades curativas, está subalternada a la biología. El médico, como ya os digo, en la época de Santo Tomás, simplemente usa una planta con una determinada propiedad curativa, pero la acepta sin más. Cuya existe porque se da esta propiedad, pues ya la aplica para curar a alguien. Pero la biología estudia el porqué de esa propiedad. En ese sentido, ya os digo, la medicina está subalternada a la biología. Digamos, esto es importante porque si no podríamos pensar que la metafísica abarca todas las ciencias, porque decimos, sí, la metafísica trata del ente, se ocupa de los entes,
diremos luego del ente en cuanto ente, pero como todas las cosas son entes, pues todo es parte de la metafísica. Nos dirá Santo Tomás que eso no es así. Dice Santo Tomás, aunque los sujetos de las otras ciencias sean parte del ente, ens, que es el sujeto de la metafísica, no es necesario que las otras ciencias sean parte de la metafísica. Toda ciencia considera una parte del ente según un modo especial que es diverso del modo con el que el ente es considerado en la metafísica. Por eso, hablando propiamente, el sujeto de una ciencia cualquiera no es parte del sujeto de la metafísica, porque la metafísica va a tratar todo en cuanto ente, mientras que la biología, por ejemplo, va a estudiar los leones, pero no en cuanto entes, sino en cuanto que tienen unas determinadas características, en cuanto que tienen un determinado comportamiento, etc. Con esto llegamos ya al punto central. ¿Cuál es el sujeto de la metafísica? Santo Tomás tiene varias expresiones en las diversas obras, a veces dice que es el ens, otras la communis ratio entis, otras veces el ens comune, en el sentido de que la metafísica se ocupa de cosas communia omnibus entis, la metafísica trata cosas que son comunes a todos los entes, y ahí el tema de la universalidad que habíamos indicado en la sesión anterior, y otras veces el ente en cuanto ente. Quizá esta es la fórmula que más se ha divulgado. Lo que pasa es que el sentido de esta fórmula, no perdamos la terminología latina. Ens quiere decir lo que tiene el ser. Ens es participio, no lo olvidéis, el participio del verbo esse en latín es ens. Por tanto, ens es lo que tiene el ser. Y entonces, fijaos que si la metafísica va a estudiar lo que tiene el ser, nos podemos hacer la pregunta, ¿de dónde viene el ser? Y ahí entraríamos ya por la cuestión de la causa primera. Y ahí es como nos entraría el tema de Dios en la metafísica. Lo que pasa es que, diríamos, para, digamos, ir perfilando las cosas, recordad que para, digamos, en esta consideración sobre el sujeto, para Santo Tomás, una ciencia alcanza su perfección solo cuando ha alcanzado el conocimiento de sus principios. En ese sentido, la metafísica alcanzaría su perfección cuando ha alcanzado el conocimiento de su principio. Si ya hemos dicho que la metafísica estudia el ente en cuanto ente, alcanzará su perfección cuando llega al conocimiento del principio del ente. Aquí hay que recordar también una pequeña división que hace Santo Tomás. Vamos a verlo con la terminología y con los ejemplos que emplea él. Cuando habla de principios, a veces se refiere a principios que son naturalezas no completas en sí mismas y que solo son principios para otras naturalezas. Por ejemplo, en la matemática de Santo Tomás, la unidad como principio del número o el punto como principio de la recta. Este tipo de principios se estudian en las ciencias de esas mismas cosas. Por ejemplo, en las matemáticas se estudiaría también la unidad o se estudiaría también el punto. Lo que pasa es que también se pueden estudiar principios que son naturalezas completas en sí mismas y a la vez son principios de otras cosas. Esto en el universo de Santo Tomás era muy claro con los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes, para Aristóteles y luego para Santo Tomás, son principio de las cosas que suceden en el mundo. O sea, pues cómo se desarrollan los animales o las plantas dependían, para Aristóteles, pues de cómo eran los movimientos celestes. Entonces, se podían estudiar los cuerpos celestes tanto en la ciencia física de las cosas que se mueven en este mundo, es decir, si alguien estudiaba las plantas, también tenía que hacer referencia a los cuerpos celestes de los que dependían, o también nos podríamos quedar en una ciencia solo propia de los cuerpos celestes. O sea que ese tipo de principios se podrían estudiar de las dos maneras. ¿Cómo aplicamos esto a la metafísica? Es lo que más nos interesa. Pues en el caso de la metafísica, los principios que se extienden a todo ente pueden ser comunes de dos maneras. O sea, la metafísica se va a fijar en estos principios que son comunes. Pero atención, porque pueden ser comunes de dos modos, y esta va a ser la clave para entender muchas cosas. Puede ser común por predicación o por causalidad. ¿Qué quiere decir común por predicación? Común por predicación es aquello que se puede predicar de todo ente. En ese sentido, lo más claro son los trascendentales.
toda realidad es ente, se le puede aplicar bueno, verdadero, uno, en fin, los trascendentales que luego comentaremos alguna cosilla sobre ellos. Con lo cual tienes que estos, los trascendentales, o la misma noción de ente, es principio, es común por predicación. Pero hay otro tipo de principio común y es por causalidad. Y ahí tenemos a Dios, que es la causa de todos los entes y de la participación del ser. Atención que he hablado de Dios, pero Dios sería la terminología más propiamente religiosa. En realidad, en rigor, habría que hablar de la causa primera trascendente. O sea, nos estamos refiriendo a la causa primera, que es el mismo ser subsistente y que, por supuesto, diríamos, es el Dios en el que creemos. Pero el Dios de la fe va mucho más allá de esto de ser el mismo ser subsistente a todas estas cosas. O sea, por la fe sabemos muchas más cosas, pero esto ya lo precisaré luego hasta dónde llega nuestra argumentación. Pero propiamente en la metafísica estamos buscando ese principio común por causalidad. Hemos dicho que el principio común por predicación sería el ente, en cuanto ente, porque ente lo puedes predicar de todo. El principio común por causalidad sería esa causa primera a la que denominamos Dios. Bien, dicho esto, o sea, por eso respecto a Dios podemos estudiarlo como causa del ente y en ese sentido la metafísica es ciencia divina porque se fija en una causa trascendente de todos los entes. O bien podríamos estudiar a Dios en sí mismo. Ahora, si estudiamos a Dios en sí mismo, ¿eso es posible para la metafísica? Pues no, porque estudiar a Dios en sí mismo solo es posible si Él se nos revela. Por supuesto, ya veremos que a partir de las criaturas pues podemos decir de Dios pues que es uno, que es simple, algunas cosillas, sí, pero hablar de Dios en sí mismo en sentido propio, eso solo lo vamos a poder hacer gracias a la fe y es a lo que se nos ha revelado, lo que se nos ha revelado en la Escritura. Con lo cual, como veis aquí, ya ha quedado perfectamente distinguida el acercamiento a Dios propio de la doctrina sagrada. Estudiaremos en la doctrina sagrada, se estudia a Dios en sí mismo a partir de lo que se ha revelado, mientras que en la metafísica se estudia a Dios en cuanto que es la causa primera de todo ente. Es el principio común desde el punto de vista de la causalidad, incausando, mientras que hablar del ente en cuanto ente sería el principio común impredicando, lo más universal que se puede aplicar. Bien, ya por último nos queda para recordar, si recordáis el cuadro que hemos puesto, que pusimos antes, se hablaba también del modo, cómo se van organizando las ciencias, el modo en el que proceden, rationabiliter para la física, disciplinabiliter para la matemática, intellectualiter en la metafísica o la filosofía primera, con el tema de la resolución y la composición secundum rem et secundum rationem. Esto es en lo que nos vamos a centrar ahora, a comprender un poco esta metodología. Vamos a la página donde nos hemos quedado antes, en el tema del modo. Aquí está el modo o método. Una advertencia para este párrafo es que nuestro conocimiento siempre comienza por los sentidos. Se van realizando una serie de abstracciones con digamos, el matiz ese de abstracción-separación que decíamos antes. Podemos ir profundizando a través de las diversas ciencias. Y aquí hay algo muy importante y es que lo primero en sí mismo, quod se, no es lo primero quod nos. Esto Santo Tomás lo tiene muy claro. Nosotros comenzamos por las cosas sensibles, pero vamos más allá de las cosas sensibles. Lo más importante no es lo sensible, pero tenemos que partir de lo sensible. Por eso es lógico que la metafísica no sea la primera ciencia que se enseñe. Y Santo Tomás insistía en que antes se debía conocer la física, se debía conocer las matemáticas antes que la metafísica. Esto, fijaos, además, incluso en la gran escolástica, tanto en la Edad Media como después de Trento, lo que se estudiaba en lo que se llamaban las artes era sobre todo lógica y física. El cursus philosophicus de Juan de Santo Tomás es lógica y es física. Y, digamos, entre estas cosas, o sea, al final un poco se llegaba a la metafísica y esta era la preparación
para la teología. Por desgracia, luego la teología o la filosofía se ha vinculado a cosas humanistas y al final pues queda una cosa bastante poco rigurosa porque se ha olvidado la lógica, pero la filosofía primera supone que hay un conocimiento y que ya hay una cierta práctica de esos otros saberes anteriores. Bien, te digo, eso creo que es importante. Por eso lo que os he dicho, la metafísica no es la primera ciencia que se enseña, porque aunque sea la primera quo ad se, no es la primera quo ad nos. Por otra parte, la metafísica trata de lo que es más importante, y en ese sentido se configura respecto a las demás ciencias como una metaciencia. Es decir, a la metafísica le correspondería probar los principios de los que se sirven las otras ciencias. Aquí Santo Tomás, por ejemplo, nos explica los principios que otra ciencia, la ciencia natural, recibe de la filosofía primera, no se utilizan a su vez para probar lo que el filósofo primero, el metafísico, recibe del filósofo natural, sino que se prueban mediante otros principios conocidos por sí mismos. Análogamente, el metafísico no prueba los principios que entrega el filósofo natural mediante principios que reciba del filósofo natural, claro, si no sería un conjunto de círculos viciosos, sino por medio de otros principios conocidos por sí mismos, de modo que no se da una circularidad en la definición. Esto creo que es muy importante porque es plantear la filosofía primera, y esto es enormemente actual, siempre como una ciencia de los fundamentos. La manera de recuperar la filosofía y la metafísica no es haciendo discursos o hablando de los valores o del humanismo, no, sino viendo cómo a partir de otras ciencias hace falta una fundamentación, y esa fundamentación es la que viene por la metafísica. Ahora comentaremos alguna cuestión sobre esto, porque fijaos que fundamentar en una cosa quiere decir terminar en esa cosa, es decir, que hacemos una argumentación, pero esa argumentación ¿dónde termina? Por ejemplo, no puedo hacer una argumentación matemática, sí, pero estás utilizando la noción de número, la noción de conjunto o cualquier otra noción. Pero esa noción ¿dónde termina? Es evidente por sí misma, ¿de dónde la sacas? Diríamos, el estudio de esos fundamentos es lo propio de la filosofía primera. Recientemente, bueno, hace ya algunos años, publicó Alberto Strumia un libro muy interesante, se lo tenéis además en el Kindle, che si chiama Dalla filosofia della scienza alla filosofia nella scienza. Es decir, desde la filosofía de la ciencia, que es lo que se ha hecho muchas veces, casi con un planteamiento exterior, ver cómo la filosofía estudia las ciencias, a la filosofía que hay en la propia ciencia, es decir, como cuando las ciencias quieren una fundamentación, quieren terminar su discurso en otra cosa, deben recurrir a esta filosofía primera. Este debería ser el modo correcto de configurarse hoy, bueno, hoy y siempre, la metafísica. Por eso es una metafísica, una fundamentación. Pensar que en la metafísica de Aristóteles no era solo una fundamentación de la física, era también una fundamentación de la metamatemática. Se estudiaban los conceptos de número, el concepto de infinito, o sea que diríamos es ese meta, esa fundamentación, y creo que este es un punto muy, muy importante para plantear la reflexión filosófica en general, aunque ahora evidentemente no podemos dedicarnos a ello. Lo que sí nos debe quedar claro es que este tema de la fundamentación nos está remitiendo a las operaciones del entendimiento. Aquí os recuerdo brevísimamente que una primera operación consiste en el conocimiento del quid est de una cosa, y una segunda operación es el entendimiento que compone y divide, mediante la formulación de enunciados afirmativos y negativos. Estas son cosas de teoría del conocimiento en el que ahora no podemos profundizar. Simplemente os recuerdo que el conocimiento del quid est no es una captación de las esencias platónicas, sino simplemente es el conocimiento de manera universal de algo que nos viene de los sentidos. O sea, por eso Santo Tomás decía que ningún filósofo en toda su vida ha podido captar la esencia de una mosca. No, tú conoces cosas de la mosca, las conoces de una manera universal, pero no es que captes de una manera mágica una esencia que vaya ahí volando de las moscas vuelan, las esencias no están por ahí volando. Entonces tenemos esas dos operaciones, la operación digamos, del el conocimiento del quid est de una cosa, y la segunda operación, el componer y dividir, formar enunciados afirmativos y negativos. Pues las moscas tienen alas, las moscas
comen miel, las moscas tienen una determinada cantidad, ponen una determinada cantidad de huevos, lo que sea, o las moscas no pesan 20 kilos, por ejemplo. O sea, haces todos esos enunciados, en ese caso, sobre las moscas. Y en estos dos momentos, el del conocimiento del quid est, digamos, como esa visión, y la composición y la división, se van alternando una, digamos, en una serie de movimientos que Santo Tomás designa con los términos resolutio y compositio. Atención, porque esto es muy importante. Resolutio literalmente es el analysis griego. Acordaos del famoso verbo lio, lieis, lie, que siempre se aprende al estudiar griego. Analysis quiere decir que volvemos a disolver algo, volvemos a trocear, a romper algo. Y es el recorrido típicamente racional de un argumento a otro, es un discursus. Tú vas, digamos, deshaciendo, vas analizando, vas sacando las partes de algo, y cuando has hecho eso, al final termina en una consideración intelectual, en una aprehensión simple al final del proceso, con lo cual tú vas analizando y al final tienes como una visión de conjunto de todo eso. En cambio, en la compositio, el recorrido es el opuesto. Fijaos que compositio es en latín lo mismo que síntesis en griego. El entendimiento que parte de una comprensión unitaria de lo múltiple ofrece a la razón los principios para su recorrido o curso. O sea, tú, digamos, reúnes una serie de cosas y así, digamos, ofreces algo que luego se va a analizar, que luego se va a examinar parte por parte. Con lo cual, en el análisis tú vas descomponiendo, en la síntesis tú vas uniendo. La compositio, digamos, el entendimiento, tiene esa comprensión unitaria de lo múltiple, ha unificado lo múltiple, eso lo ofrece a la razón y la razón puede irlo descomponiendo. O sea, todo este movimiento de análisis y síntesis es lo que permite, diríamos, el ir conociendo. Aquí intervienen la ratio, que es la que va dando un paso detrás de otro, y el intellectus, que sería como esa consideración que se fija en, digamos, en las cosas como de lo que sería lo que llamamos una visión intelectual. La ratio, tanto en el movimiento ascendente de la resolutio como en el movimiento descendente de la compositio, termina siempre en el intellectus, porque en él encuentra el término y el fundamento de su proceder. En ese sentido, la ratio está fundada en el entendimiento o intellectus. El intellectus es lo que nos permite tener, pues, esa visión intelectual, esa consideración intelectual, y la ratio nos permite ir dando un paso detrás de otro. En el caso de los ángeles, ellos simplemente tienen intellectus, tienen infundidas por Dios una serie de especies, de semejanzas de las cosas, que les permiten ver todo de un golpe de vista. Nosotros tenemos que ir dando un paso detrás de otro, un paso detrás de otro, así vamos llegando, digamos, a determinadas síntesis, a determinadas visiones de conjunto, de ahí sacamos luego más cosas, etc. O sea que en ese sentido vamos dando diversos pasos, unificamos luego, etc. Por eso, Santo Tomás dice que la dimensión de fundamentación de la metafísica respecto de las otras ciencias hace que en ella predomine un modus intellectuale. Tenemos como esa visión de conjunto, mientras que en las otras ciencias predomina el modus rationale. Pero atención, fijaos, siempre es predomina, porque de hecho, como nosotros no dejamos de ser racionales, por eso somos animales racionales, somos más racionales que intelectuales, tenemos que ir dando siempre esta serie de pasos. Por lo tanto, resolutio y compositio. También esta es una cosa en la que podríamos profundizar muchísimo, pero por desgracia ahora no tenemos tiempo. Simplemente recordar, porque si esto también es muy importante, que esta resolutio se puede dar de dos maneras. Este análisis se puede dar de dos maneras. Una resolutio secundum rem, cuando hacemos una demostración, que procede mediante causas o efectos extrínsecos, sea por vía de composición, cuando vamos desde las causas hasta los efectos, o por vía de resolución, desde los efectos a las causas. Fijaos que esta es la que más nos va a interesar, porque esto es lo que vamos a hacer
en toda la asignatura de teología natural. Ir desde los efectos a las causas. Esto va a ser una resolución secundum rem, porque nos vamos a fijar en las causas extrínsecas, las causas exteriores a una cosa. En el caso de la composición, secundum rem, iríamos de las causas a los efectos. En el caso de la resolución, iríamos desde los efectos a las causas. Esto cuando actuamos secundum rem, o sea, según causas o efectos extrínsecos. Pero también podríamos actuar secundum rationem, cuando nos fijamos en las causas intrínsecas. De nuevo, cuando es una compositio, iríamos de las formas más universales a las formas más particulares. Y por vía de la resolutio, iríamos de las formas más particulares a las más universales. Fijaos que, de nuevo, la resolutio secundum rationem a lo que nos llevaría sería al ente en cuanto ente. Cuando tú vas buscando lo más profundo que hay en el ente, atendiendo a las causas intrínsecas, a cómo es la estructura de ese ente, acabarías llegando a que el ente participa del ser. Eso sería una resolutio secundum rationem. Entonces, en el primer modo, secundum rem, son las causas supremas más simples, en última instancia, Dios. Mientras que en el segundo modo, o secundum rationem, el término es la consideración del ente, el ente en cuanto ente. Si os fijáis, ya con esto tenemos, diríamos, la gran división dentro de la metafísica. Por una parte tendríamos la teología natural, cuando hacemos esa resolutio secundum rem, vamos de los efectos a las causas y buscamos la causa última, y tendríamos la metafísica cuando hacemos la resolutio secundum rationem. Vamos buscando qué es lo más universal que hay en cada ente y es precisamente el que es ente, el ente en cuanto ente, el que participa del ser. Tendríais, por tanto, la distinción entre teología natural, resolutio secundum rem, metafísica, resolutio secundum rationem. Lo que pasa es que deberíamos hacer dos observaciones. La primera, en el caso de la teología natural, esto que estamos diciendo, una resolutio secundum rem, ya Santo Tomás nos dice que es una quasi resolutio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la resolutio llega al final a una consideración intelectual simple y unitaria del quid est, de la esencia, de la quididad de algo. Pero claro, en este mundo nunca podemos llegar a conocer la esencia de Dios. Eso será el contemplar a Dios cara a cara. Por eso, a lo más que podemos llegar es a una demostración de que existe Dios. Veremos luego cómo aplicar la terminología de la existencia a Dios, porque Dios, más que existir, Dios es. Pero bueno, eso lo veremos después. O sea, diríamos, en la resolutio secundum rem es más bien una quasi resolutio. Con lo cual tenemos una demostración, en cuanto que es un procedimiento racional, nos lleva a encontrar algo, una causa primera, un motor inmóvil, un ente perfectísimo, a partir de los entes creados. Por eso, digamos, si queremos decir algo acerca del quid est de Dios, o bien tiene que depender de la fe, de que Dios nos lo ha revelado, o bien pues una serie de opiniones acerca de lo que sea Dios, con hipótesis más o menos probables, pero ya digo, nunca podemos conocer en este mundo el quid est de Dios. Podemos llegar a que hay Dios, a que hay una causa primera, pero de lo que podemos decir acerca de su esencia es muy, muy poco. Y la segunda observación es que esto ya más bien el campo de la metafísica, tendríamos que la resolutio secundum rationem llega a lo que es común a todo ente en cuanto tal, y así alcanza, pues digamos, llegaría a este concepto del ente en cuanto ente, el ente en cuanto común, que es mucho más rica, después de haber profundizado, que una concepción inicial del ente. Pero, atención, esto no quiere decir que se llegue a un concepto puramente mental que sea un invento nuestro, no. Es que vamos analizando la estructura, vamos llegando a las causas internas y llegamos a un análisis formal de lo que es el ente. Es lo que se puede denominar, en nuestros días se denomina ontología formal. El término ontología formal se emplea para muchas más cosas, pero también se puede emplear para esto.
Bien, como veis, aquí la cuestión esto es un poco complicado, pero creo que la idea esta de las dos resoluciones, resolutio secundum rem, desde las causas extrínsecas para llegar hasta la causa primera, y resolutio secundum rationem, la estructura interna del ente, hablar del ente en cuanto ente, creo que esto más o menos ha quedado claro. Nosotros nos moveremos sobre todo en el campo de la resolutio secundum rem, llegar a la causa primera, aunque ya repito, no es propiamente una resolutio, sino una quasi resolutio, porque no podemos conocer en este mundo la esencia de Dios. Bien, aquí os pongo algún pequeño detalle, esto nos interesa menos, metafísica y ontología. La metafísica estudia el ente en cuanto ente, es decir, el ente en cuanto que tiene ser. Algunos autores distinguen la metafísica de la ontología. La ontología estudiaría el ente en cuanto que existe, la pregunta medieval an sit, si algo es, lo cual quiere decir el ser de la existencia, pero también lo estudia en cuanto res, en cuanto que tiene una esencia, en cuanto que es algo, en cuanto el quid sit, que es lo que tiene que ver con la esencia de un ente. Mientras que la metafísica estudiaría más bien el ser del ente con especial atención a los modos con los que se dice y cómo se relacionan unos modos con otros. Por ejemplo, ser en acto se relacionaría con existir, ser en potencia, ser de algún modo, tiene que ver con la esencia, ser en sí sería la sustancia, ser en otro el accidente, ser per se quiere decir que algo es necesariamente, ser per accidens que no es necesario, a se no causado, a valio causado, verdadero, falso. O sea, en ese sentido, la metafísica profundizaría más que la ontología, que sería más bien una descripción. Pero repito, aquí, digamos, los diversos autores plantean esto de diversa manera. El que quiera profundizar un poco el libro de Panizzoli, esto lo trata con más detalle. Ya digo, es muy interesante. En la página 79 tenéis una tabla donde va relacionando metafísica general, las ontologías, ontología general, diversas metafísicas, ontologías. Bien, no vamos a detenernos en esto, porque creo que vamos, ahora esto no nos añade mucho, pero simplemente quería comentarlo. Y bueno, por último también recordar que en esta tarea nos va a ser muy útil la lógica. De hecho, ya os he comentado desde el punto de vista histórico todo el uso que tuvo la lógica en digamos, en la configuración de los estudios metafísicos, incluso de los mismos estudios teológicos. De hecho, como os comento aquí, también en las ciencias de la naturaleza se ha cultivado mucho el rigor, mientras que en lo que se denomina filosofía muchas veces ha prevalecido una argumentación más retórica. Esto en nuestros días, por desgracia, lo estamos padeciendo y eso contribuye a su descrédito. Es cierto que las ciencias físico-matemáticas ahora no es lo mismo que lo eran en la época de Santo Tomás, pero el hecho de buscar un rigor y una argumentación lógica, eso es común a todas las épocas. Por desgracia, la filosofía, en cuanto que se ha ido separando de una argumentación lógica y de esa relación con las ciencias, ha quedado, diríamos, en un estado, pues a veces poco riguroso. El peligro, o sea, aquí lo que ha liado mucho es que algunos han confundido el rigor y el uso de la lógica con la lógica matemática. La lógica matemática es una forma de lógica con una determinada serie de principios, de axiomas, etcétera, que son válidos para un determinado campo. Lo que pasa es que tú no puedes hacer filosofía simplemente con eso, porque acabarías un poco en el neopositivismo lógico, que es lo que le pasó a Wittgenstein y a otros. O sea, la intención era muy buena, dado que veían que la filosofía en muchos era un chiste, o sea, era simplemente un conjunto de homilías, vamos a poner rigor en los discursos. Lo que pasa es que utilizaron un instrumento que no era el adecuado. Es como si tú quieres en un estanque, quieres pescar peces, los peces tienen 3 centímetros y utilizas una red de 4 centímetros. No vas a pescar absolutamente nada. Por eso, diríamos, el instrumento lógico que se utiliza para hacer filosofía no puede ser el mismo que se utiliza en las matemáticas, por lo menos que se utiliza en las matemáticas clásicas. Pero esto nos llevaría muy lejos. Algo diremos cuando tratemos el tema del cientificismo, pero en cualquier caso, digamos, el uso de la lógica, el recurso a la lógica, una lógica que dependa del ser, esto creo que no se debe perder
nunca de vista. Hablo aquí de algunas cuestiones, como se puede hablar de la metafísica general, de unas metafísicas especiales, pero esto, diríamos, ahora no nos interesa tanto. Quizá lo más importante era esto que hemos dicho de la resolutio secundum rem, que para la teología natural es una quasi resolutio, y la resolutio secundum rationem, cómo está hecho el ente, cuál es la estructura del ente. Esto es lo más, digamos, esto era lo más importante que quería subrayar. Y ya para terminar, de nuevo, siguiendo a lo que nos explica Panizzoli, os presento aquí brevemente algunas características de la metafísica de Santo Tomás. Fijaos que ante todo es una metafísica descriptiva. No se trata de ver cuál es nuestro pensamiento del mundo, sino la estructura del mundo. En ese sentido es profundamente realista. Santo Tomás entiende que el ser del mundo informa el pensamiento. A partir de lo que conocemos, de lo material, de lo físico, podemos llegar a conocer la estructura más profunda. Esta es la clave del realismo tomista, que el entendimiento puede alcanzar el ser y la relación con lo real se da precisamente en el ser. No es que alcance el ser directamente, sino conoce los entes, pero al conocer los entes tú te acabas dando cuenta que el ente participa del ser, con lo cual llegas a que hay un ser y que hay una causa última del ser. Por eso, como os comento aquí, no es que haya tal cual un isomorfismo entre la mente y el mundo, o sea, como si automáticamente lo que hay fuera lo tenemos dentro de la mente. No, es que nos vamos configurando, nos vamos adecuando, esa es la noción de verdad, con el exterior, y de ese modo podemos ir conociendo lo que son las cosas. Es un conocimiento muy limitado, pero verdadero. O sea, en ese sentido, la metafísica describe la realidad del mundo, cada vez lo va conociendo mejor. Por otra parte, es una metafísica con pretensión de totalidad, o sea, no deja nada fuera, porque como todo lo real participa del ser, abarca todo, y en cada cosa el ser es lo más profundo. Ahora, el que tenga esa pretensión de totalidad no quiere decir que puedan darse unos estudios regionales de los entes. Cuando hemos dicho que tiene una pretensión de totalidad, no es simplemente en el sentido extensional, que se extiende a todo, sino que también se refiere a todo el ser de cada ente, a lo más profundo que hay en cada ente. Por eso nos podemos preguntar cómo es posible el ente. También se pueden decir cosas de algunos tipos de ente. Antes, cuando se había hablado de la ontología, en el estudio ontológico, pues hay ontologías regionales que se pueden fijar en diversas regiones del ser. Lo que pasa es que Santo Tomás va a lo más profundo, más allá de los distintos tipos de ser, va a lo más profundo, el ser y la esencia en cada ente. Diríamos que las diversas regiones de ser, los diversos tipos de ser, hay una analogía entre ellos. Y esto al final depende del par esencia-ser en cada ente. Esto lo habéis estudiado ya en metafísica, o si no lo veréis con más detalle en metafísica. Y esta estructura importante no procede de la autoconciencia, como ha pretendido la modernidad. Esto no es una cosa que se invente la autoconciencia, ni que Dios nos haya infundido ideas claras y distintas, como pretendía Descartes, sino que lo real, es lo que actúa sobre nosotros y nosotros lo vamos conociendo. Es la misma realidad, la medida de nuestro entendimiento para conocer lo que son las cosas. También, por último, recordar que es una metafísica estipulativa, se van introduciendo los diversos términos y se van presentando. Veremos ahora algunos de los términos básicos. Está dirigida siempre a un contenido real, y hay una fuerte afinidad entre la metafísica y la metalógica. Lo que os he dicho antes, la metafísica hace uso de la lógica, también puede preguntarse el porqué de determinadas leyes lógicas. Al final, la lógica que tiene que ver con la realidad es la que depende del ser. Esto sería otro campo interesantísimo, el de la metalógica, los fundamentos de la lógica, pero que, de nuevo, no podemos tratar. Remito una vez más al libro de Panizzoli, ahí hay suficiente bibliografía
el que quiera profundizar sobre estas cosas. Pero creo que estas 5 características, estos puntos de la metafísica de Santo Tomás, nos pueden ser útiles. Bien, pues terminamos ya esta sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.